¿Qué tal, amantes del fitness? Hoy os traigo un vídeo en el cual me gustaría hablaros sobre las equivalencias de comida. Y os preguntaréis, ¿qué significa las equivalencias de comida? Bien, os lo explico. Os pongo un poquito en antecedentes. Cuando yo empecé en el mundo de la nutrición, yo creo que han pasado ya 30 años o más, unos 30 años, todas las tablas nutricionales, las tablas calóricas, las tablas de principios inmediatos, medían las comidas cuando un alimento se pesa en crudo, es decir, antes de cocinar. Eso era así y quedaba clarísimo, con lo cual no daba pie a ningún tipo de error, ni equivocación, ni malentendido. Pero de unos años para acá, sí que es cierto que en primer lugar fueron los entrenadores y preparadores americanos que lo pusieron de moda y luego se ha ido extrapolando al resto de la comunidad del fitness y a la comunidad de la nutrición en general, que se pueden medir las comidas de ambas formas, es decir, lo que es un alimento pesado en crudo o lo que es un alimento pesado cocinado. Entonces, a partir de aquí nos encontramos que, dependiendo del nutricionista o dependiendo de las tablas que miremos, tendremos un tipo de equivalencia u otra. ¿Qué es lo que pretendo aquí? Pues entonces, como seguramente os habrá ocurrido tener ese tipo de duda o buscar en internet y muchísimas veces no acaba de quedar claro cuál es la equivalencia exacta, bajo la experiencia que he tenido y haciendo múltiples pruebas y sobre todo basándome también en la información que he ido encontrando, os muestro las equivalencias que para mí son las más aceptables y las más precisas. Cuando hablamos de carnes o pescados, evidentemente puede variar dependiendo del tipo de pieza, si la carne es más o menos magra, del tipo de pescado, pero a grosso modo y de una forma muy general quedaría de la siguiente manera. 150 gramos de carne hechos equivalen a 200 gramos de carne pesada en crudo. Eso lo podemos prácticamente extrapolar al pollo, al pavo y a la ternera, si es una ternera poco magra, poco grasa. Lógicamente, debería ser una carne de calidad, porque si nos vamos a una carne de poca calidad, como seguramente os habrá pasado, ponéis la pieza de carne, sobre todo la ternera, en la sartén y de repente aquello hace y se queda en nada porque gran parte de ello es agua. Pero si hablamos de carne de calidad, la equivalencia iría muy aproximada en ese entorno. 150 gramos de carne pesada hecha, 200 gramos pesada sin hacer. A partir de aquí es muy fácil hacer reglas de 3. 225 gramos de carne hecha equivalen a 300 gramos de carne en crudo. En el caso del pescado, tanto si hablamos de pescado blanco como de salmón, la equivalencia serían de 170 gramos de pescado ya hecho, equivalen a 250 gramos de pescado pesado en crudo. Y en el caso de la tilapia, concretamente y curiosamente, en lugar de 250 gramos, esos 170 gramos hechos equivaldrían digo solo porque es un poquito menos, a 225 gramos de tilapia en lugar de los 250 del resto de pescados. Estas equivalencias también las podríamos llevar no solo a lo que es el peso crudo y peso cocinado, sino también extrapolarlo a lo que es el hecho de cuadrar macros. Os pongo un ejemplo. A la hora de cuadrar macros en una dieta limpia, 100 gramos de arroz, sobre todo de arroz parbolizado, para ser más concretos, equivaldrían a 400 gramos de boniato. Tened en cuenta que 100 gramos de boniato quitando la piel, o sea, ya el boniato real, sin la piel, equivalen a 20 gramos de carbohidratos. Y de ahí que es relativamente fácil sacar esa equivalencia. Si nos vamos a las grasas, una equivalencia muy usada en la nutrición y que yo utilizo muchísimo, tanto conmigo como con mis clientes, es la equivalencia de aguacate con frutos secos, teniendo en cuenta que 50 gramos de aguacate equivalen a 7 gramos de nueces, de mantequilla de cacahuete, aceite de coco, aceite de oliva, etc. Si hablamos de aceite de oliva,
Una cucharada, la medida de una cucharada, que suele ser una cucharada sopera, equivale a 15 mililitros de aceite de oliva. Y en cambio, si la medida es una cucharadita, que suele ser una cuchara de café con leche, no la pequeñita de café, sino la de café con leche, equivale a 5 mililitros de aceite de oliva. Haciendo un poquito de balance en cuanto a equivalencias de comida, tendríamos que, por ejemplo, las carnes a la plancha, cuando las salteamos, las asamos o las hacemos, disminuyen un 20% su peso. Es decir, 100 gramos de carne cruda nos quedarían solo 80 gramos una vez hecha. En el caso de los pescados, por ejemplo, pescados al vapor, al horno, fritos, etc., cuando los cocinamos pierden no un 20, sino que pierden un 15% de su peso. De esta manera, 150 gramos de pescado pesado en crudo equivaldrían a 130 gramos de pescado pesado ya hecho. Volvemos a los carbohidratos. La pasta aumenta su peso aproximadamente 2,5 veces. Para que hagáis la regla de 3, 45 gramos de pasta equivaldrían a unos 115 gramos de pasta ya cocinada, ya hecha, ya hervida. Y el caso del arroz triplica su peso. 50 gramos de arroz en crudo se vuelven 150 gramos de arroz hecho. Pero cuidado, porque aquí hay varios trucos que muchas veces en las tablas calóricas o en las tablas de equivalencia no se tienen en cuenta, y yo quiero aprovechar este vídeo para que ricemos el rizo. ¿De qué dependerá? Dependerá del tiempo de cocción. Si lo hacemos al punto, triplica su peso, pero si lo dejamos un poquito más crudito, el peso no será tan elevado. Y lo mismo, si nos gusta hacer el arroz un poquito más pasado, entonces en lugar de triplicarse, podría aumentar hasta llegar a cuadriplicarse. Perdón, cuadruplicarse o cuadruplicarse. Tendría que buscar en el diccionario. De la misma manera, os puede pasar una cosa curiosa, y es que hacéis, por ejemplo, supongamos que hacéis 50 gramos de arroz en crudo, los preparáis, los pesáis y os salen 150 gramos de arroz una vez hecho. Esto es ahora, hoy, pero lo dejáis durante un día en la nevera y cuando volváis a pesarlo probablemente pese incluso menos porque por la evaporación haya perdido un poquito de agua. Simplemente son detallitos que está bien tenerlos en cuenta y por lo menos conocerlos para que no os despisten. En el caso de las legumbres, aumentan su peso unas 3 veces, de modo que 60 gramos de legumbres crudas equivaldrían a unos 180 gramos de legumbres ya cocinadas. Y en el caso de las patatas y de las hortalizas, no hay una variación de peso realmente que sea digna de estudiar, pero sí que es cierto que cuando se hacen al vapor se observa una ligera pérdida de líquido, pero ya os digo que prácticamente es muy similar y que a nivel de equivalencia no se suele tener en cuenta, sino que si tenemos una bolsa de 400 gramos de patata, lo preparamos y seguirán siendo aproximadamente, y repito, de una forma muy aproximada, esos 400 gramos de patata. Pues nada, amigos, espero que estas pautas os sirvan un poquito a la hora de diseñar vuestra dieta y simplemente que tengáis en cuenta que lo importante no es pesar los alimentos en crudo o pesarlos cocinados, sino saber en qué equivalencia o qué cantidad nos queda. Una vez lo tengamos claro, es muy fácil ponerlo en el papel, porque para unas personas será más fácil preparar arroz para varios días o preparar carne para varios días, y otras personas les será más fácil o les será más divertido el cocinarlo y hacerlo a diario.